Hola, muy buenos días. A continuación les vamos a dar una pequeña introducción de lo que vamos a ver en este video. Introducción. En este video vamos a ver la interfaz entre redes, toma de medidas para las aplicaciones y servicios, ejemplos de servicios y protocolos, funciones de la capa de transporte, el protocolo TCP, la administración de sesiones en TCP, el protocolo UDP. A continuación les voy a hablar sobre el tema de aplicaciones, la interfaz entre redes. El nivel de aplicación actúa como la ventana para los usuarios y los procesos de aplicaciones, con el fin de obtener acceso a servicios de red. En pocas palabras, es el dispositivo por el cual se conecta una computadora con otra, es decir, el envío y la recepción de información por parte de los usuarios. Esta capa contiene una variedad de funciones frecuentemente utilizadas. A continuación les voy a dar un ejemplo. Como podemos ver en esta imagen, tenemos la capa de aplicación, que la podemos ver, es el número 7. La capa de aplicación ofrece la interfaz a la red. Aquí es cuando se manda la información y cómo la reciben los usuarios. Las personas crean la comunicación. La capa de aplicación prepara la comunicación entre las personas para la transmisión a la red de datos. Es decir, aquí vamos a ver cómo es cuando esta capa las envía y posteriormente es como la recibe. Como podemos ver aquí tenemos el modelo OSI que está conectado mediante un switch y mediante un router. El software y hardware convierten la comunicación a un formato digital. Los servicios de capa de aplicación inician la transferencia de datos. Como les había mencionado anteriormente, esta capa se va a encargar de mandar los datos. Aquí, como podemos ver, se empiezan a enviar los datos. La capa de aplicación prepara la comunicación entre las personas para la transmisión de la red de datos. Cada capa cumple con su función. En esta imagen podemos ver cómo ya es enviado el mensaje y ahorita vamos a ver cómo es que ya se está recibiendo ese mensaje. Asimismo, la capa de aplicación recibe los datos a la red y los prepara para que las personas los utilicen. Aquí podemos ver una pequeña comparativa entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP, en donde en el modelo OSI la capa de aplicación se une con la capa de aplicación, la presentación y la sesión, mientras que en el modelo TCP es solamente la aplicación. También tenemos que tener en cuenta que hay ciertos protocolos que utilizan esta capa, como son el sistema de nombres de dominio, que anteriormente ya habíamos visto su función, el protocolo de transferencia de hipertexto, el protocolo simple de transferencia de correo, el protocolo de oficina de correos, el protocolo de configuración dinámica de host. Los protocolos de capa de aplicación proporcionan las reglas para la comunicación entre las aplicaciones. Los protocolos también tienen varias características, entre ellas las que les voy a mencionar a continuación. Define los procesos en cada uno de los extremos de la comunicación. Define los tipos de mensaje. Define la sintaxis de los mensajes. Define el significado de los campos de información. Define la forma en que se envían los mensajes y la respuesta esperada. Define la interacción con la próxima capa inferior, es decir, la de presentación. Aplicaciones del usuario, servicios y protocolos. Como podemos ver en la sección de aplicaciones, son todos los dispositivos que nosotros vamos a utilizar para mandar un mensaje. Es decir, en un lado podemos tener una cámara de video, un teléfono, una computadora o una PDA. En cada una de esas situaciones pues se van a mandar diferentes tipos de archivos, se podría decir, como en uno sería multimedia, en otro sería sonido, en otro sería texto. Es decir, las aplicaciones proporcionan la interfaz humana. Los servicios siguen los protocolos para preparar los datos para la red. Toma de medidas para las aplicaciones y servicios. Antes de entrar a este tema debemos de tener muy en claro lo que es un servidor. A continuación les voy a dar una pequeña introducción de ello.
Como les había mencionado, para poder entender los puntos restantes tenemos que tener claro qué es un servidor, y para ello vamos a dar aquí algunas pistas y datos que te ayuden a tenerlo más en claro. Un servidor es todo aquel dispositivo que responde a una solicitud de aplicaciones del cliente. En general, un servidor suele ser un ordenador que contiene mucha información para ser compartida con muchos sistemas de clientes. Cada servidor puede tener un servicio o proceso denominado daemon, que se encarga de escuchar las peticiones, darles prioridades y ejecutar las respuestas en los formatos adecuados. Dependiendo del fin de cada servidor, algunos requerirán sistemas de seguridad como usuarios y contraseñas, por lo que tendrán listas con los usuarios y contraseñas permitidos para dar respuesta a las solicitudes. En protocolos de la capa de aplicación, tenemos que tener en cuenta que una aplicación puede emplear varios servicios diferentes de la capa de aplicación. De esta forma, un usuario envía una petición y el servidor realmente puede llegar a recibir muchas más que esa única petición que hace el cliente. Por otro lado, el servidor suele recibir varias peticiones de clientes distintos a la vez, y es aquí donde entran en juego los protocolos que ya habíamos mencionado anteriormente. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos el modelo cliente-servidor. Como podemos ver en la parte izquierda tenemos el servidor. Los recursos se almacenan en el servidor. De la parte derecha tenemos el cliente. El cliente es una combinación de hardware y software que las personas utilizan en forma directa. A continuación vamos a ver cómo se comporta este modelo. En esta imagen podemos ver que los archivos se descargan del servidor al cliente. En esta otra vemos cómo el cliente puede subir los archivos directamente al servidor. Aquí podemos ver en la imagen cómo es que se va encargando. También tenemos el modelo de servidores. En esta imagen podemos ver el hardware de unidades de disco, que vendría siendo la parte del servidor. Los servidores son depósitos de información. Los procesos controlan la entrega de archivos a los clientes. En pocas palabras podemos ver en esta imagen que los clientes pueden descargar ya sea archivos AVI o archivos WMA, que vendrían siendo pues de audio y video, o como tenemos en el WAV, que es el Windows Media Audio. Los procesos de servidores pueden admitir múltiples clientes, es decir, si tenemos un servidor telnet de la aplicación, se puede estar enviando diferentes datos a varios clientes al mismo tiempo. Como en esta imagen podemos ver que está el cliente 1, el cliente 2 y cliente 3. Están conectados por medio de telnet. En ese caso pueden estar eh, recibiendo datos múltiples. Aquí tenemos el modelo de aplicación punto a punto, donde el cliente y servidor es la misma comunicación. Del lado derecho podemos ver cliente y servidor, pero también se puede ver del lado izquierdo. Es decir, ambos clientes inician un mensaje y pueden recibir ese mensaje. En este caso vemos cómo podemos enviar un mensaje mediante la red, lo llega al otro servidor, al otro cliente, es decir, y entonces él puede reenviar ese mensaje convirtiéndose en servidor, y posteriormente lo recibe al cliente nuevo. Ahora vamos a ver el tema de ejemplos de servicios y protocolos. Aquí tenemos un ejemplo de los protocolos y servicios del DNS. El tipo de protocolo y puertos que usa. Aquí podemos ver varios protocolos, como tenemos el protocolo de transferencia de hipertexto, que es el HTTP, y este utiliza el puerto 80. También tenemos el protocolo simple de transferencia de correo, el SMTP, y utiliza el puerto 25. También tenemos el protocolo de oficina de correos, el POP, y utiliza el puerto 110. Tenemos el protocolo Telnet, que utiliza el puerto 23. Tenemos el protocolo de transferencia de archivos, el FTP, que utiliza el puerto 20 y 21. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que vendría siendo el servidor DNS.
La función del DNS más que nada es interpretar las direcciones IP a una forma eh, textual para que haya una relación más directa o mejor con el cliente. Es decir, es más fácil para una persona trabajar con letras que trabajar con números. Como tenemos aquí, dice, el servidor DNS hace coincidir la dirección de las personas con la dirección numérica. El dispositivo utiliza números. Tenemos de un lado que dice nombre, que es www.cisco.com, y del otro lado tenemos la dirección, que es 198.133.219.25. En este caso, pues como ya les había mencionado anteriormente, el DNS se encarga de la dirección que tenemos, interpretarla como www.cisco.com para que sea más fácil para el usuario interactuar. También vamos a ver el uso del NSLookup. Este comando nos va a ayudar para poder identificar las direcciones IP. Es decir, podemos abrir este comando desde el CMD. Abrimos el CMD, le ponemos la instrucción NSLookup, ya que entramos ahí para posteriormente ver cuál es la dirección IP de una página. Solamente escribimos NSLookup espacio y escribimos la dirección a la que queremos ver su IP. En este caso yo utilicé nsloco espacio www.google.com. Ese será un ejemplo. También utilicé lo que vendría siendo YouTube y utilicé también Gmail. Formatos del mensaje DNS. DNS utiliza el mismo formato que mensajero para 3 puntos. Todos los tipos de consultas de clientes y respuestas de servidor, mensajes de error y la transferencia de información de registros de recurso entre servidores. Aquí tenemos la forma en la que se estructura el DNS, que es primero con el encabezado, siguiente con la pregunta al servidor de nombres, seguida de la respuesta del registro de recursos, la autoridad y el adicional, que son solo más que registros de recursos que poseen información adicional. A continuación les voy a decir el siguiente tema, que es el servicio de correo electrónico y protocolos SMTP y POP. Para entrar en este tema debemos de tener claro que es el POP3 y el SMTP. El POP3 más que nada es como la versión actualizada del POP, ya que el POP actualmente ya no se utiliza, sino que se utiliza el POP3. Y dice que está diseñado para recibir correo, no para enviarlo. Le permite a los usuarios con conexiones intermitentes o muy lentas, tales como las conexiones por módem, descargar su correo electrónico mientras tiene conexión y revisarlos posteriormente, incluso si están desconectados. El SMTP está basado en texto, utiliza para él intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos, ya sean PDAs, teléfonos, móviles, etc. Como vemos en esta imagen, tenemos un ejemplo de lo que vendría siendo la transferencia de archivos mediante el SMTP y el POP3, donde la agente de usuario, el correo, el cliente es decir, envía un correo electrónico que lo envía por medio del protocolo SMTP. Llega al servidor y el servidor posteriormente redirecciona ese mensaje y lo envía por medio del protocolo POP3. Y es así que el cliente obtiene el correo electrónico. Como podemos ver en la parte de abajo, dice que los clientes envían correo electrónico a un servidor mediante SMTP y recibe correo electrónico mediante el POP3, como ya se los había mencionado anteriormente. Aquí tenemos el proceso FTP, donde tenemos el servidor y tenemos el cliente conectados mediante red. Aquí hay varios puntos que vamos a tocar, como vendría siendo la conexión de control. El cliente abre la primera conexión al servidor para el tráfico de control. Posteriormente, la conexión de datos, que vendría siendo que el cliente abre la segunda puerta para el tráfico de datos. Ahí es cuando se empiezan a obtener los datos. De acuerdo con el comando enviado a través de la conexión de control, los datos pueden descargarse desde el servidor o subirse desde el cliente.
Ahora vamos a ver el protocolo Telnet. El Telnet proporciona una forma de utilizar una computadora conectada a través de la red para acceder a un dispositivo de red como si el teclado y el monitor estuvieran conectados directamente al dispositivo. Es decir, tenemos nuestra terminal, es como si tuviéramos una terminal virtual. En ese caso podemos ver que aquí la terminal virtual ya está conectada por medio del Telnet y es como si lo estuviéramos manejando de una forma remota. De hecho, el Telnet es a lo que nos ayuda a manejar una terminal de forma remota. Funciones de la capa de transporte. La capa de transporte permite la segmentación de datos y brinda el control necesario para volver a armar las partes dentro de los distintos streams o corrientes de comunicación. Las responsabilidades principales que debe cumplir son: 1. Seguimiento de la comunicación individual entre aplicaciones de los hosts origen y destino. 2. Segmentación de datos y gestión de cada porción. 3. Reensamble de segmentos en flujos de datos de aplicación e identificación de las diferentes aplicaciones. Como podemos ver en este ejemplo, la capa de transporte mediante el modelo OSI. La capa de transporte prepara los datos de la aplicación para el transporte a través de la red y procesa los datos de la red para su utilización por parte de las aplicaciones. Como podemos ver aquí, los datos de aplicación se van mandando mediante la capa de transporte o mediante el transporte y llegan a lo que vendría siendo nuestro servidor, que aquí se pueden segmentar y es así como lo recibe y posteriormente, ya que lo segmentó, lo vuelve a reensamblar para poder llevarlo otra vez al servidor para que o al cliente ya para que llegue a su destino final. El protocolo TCP. El protocolo garantiza que los datos serán entregados en su destino sin errores y el mismo orden en que se transmitieron. Es decir, el protocolo TCP, a diferencia del UTP, es más confiable, ya que este, si hay una falla, nos avisa mediante un mensaje que digamos que el mensaje o la petición no se envió correctamente y que si puede hacer el favor de volverlo a enviar. Funcionamiento del protocolo TCP/IP. Como primer punto tenemos que el protocolo TCP prepara la información en paquetes y le da a cada uno su identificación, una dirección IP y el orden en que deberán unirse al llegar a su destino. 2. El IP determina la ruta que los paquetes seguirán dentro de los nodos de una red. Además, administra la transmisión de la información desde la computadora de origen hasta la computadora de destino. 3. Los paquetes ingresan a la red por medio del módem que nuestro proveedor de servicios de Internet nos ha dado. Nuestro proveedor de servicios de Internet encaminará los paquetes a través de una serie de routers. 4. Cada vez que un paquete llegue a un router, este determinará la ruta más adecuada para que dicho paquete llegue a su destino. Es decir, la vía más factible para que ese archivo no se vaya a perder y llegue sano a nuestra computadora. 5. No hay rutas preseleccionadas. Cada router elige el mejor camino dependiendo de la congestión a la red o su rapidez. Es lo que les comentaba anteriormente en el punto número 4. 6. En su camino a la computadora destino, cada paquete podrá llegar a pasar por numerosos routers y cada uno de estos routers será responsable de la elección de la ruta más adecuada y rápida para la entrega del paquete. 7. La llegada de los paquetes activa el protocolo TCP de la computadora destino, el cual al activarse comprueba que los datos recibidos son correctos y, de ser cierto, ensamblará los paquetes de manera ordenada. Como ya les había mencionado anteriormente, el modelo TCP puede mandar los paquetes de forma no ordenada y posteriormente los reordena para que se puedan, para que cuando lleguen tengan un orden específico a como fueron enviados. 8. Si el TCP detecta algún error en la transmisión, procede a solicitar su reenvío. 9. Finalmente, tras comprobarse la integridad, el destinatario tendrá un envío libre de errores.
Correspondencia de capa modelo TCP/IP y OSI. Como podemos ver aquí, tenemos el modelo TCP/IP y el modelo OSI, en donde la capa de transporte se encuentra, se podría decir que a la mitad de cada uno de los modelos, ya sea el TCP o el OSI. Aquí tenemos una imagen donde nos explica de una forma más gráfica cómo es que el modelo TCP es más fiable, ya que manda un aviso de cualquier problema en el transcurso de los datos. Aquí tenemos una terminal donde dice que ahora le reenvía el archivo, el mensaje, y posteriormente en el siguiente ordenador dice que no le ha llegado el mensaje. Es decir, si hay un conflicto en el envío del mensaje, la computadora se va a encargar de darle un mensaje para que vea cuál es el problema. El objetivo del TCP. Con el uso del protocolo TCP, las aplicaciones pueden comunicarse en forma segura, gracias al sistema de acuse de recibo del protocolo TCP, independientemente de las capas inferiores. Esto significa que los routers que funcionan en la capa de Internet solo tienen que enviar los datos en forma de datagramas sin preocuparse por el monitoreo de datos porque esta función la cumple la capa de transporte o más específicamente el protocolo TCP. Administración de sesiones TCP. Cuando los servicios envían datos utilizando TCP, los segmentos pueden llegar a destinos desordenados. Para que el receptor comprenda el mensaje original, los datos de estos segmentos se reensamblan en el orden original. Para lograr esto, se asignan números de secuencia en el encabezado de cada paquete. Aquí tenemos un ejemplo de cómo los segmentos TCP vuelven a ordenarse en el destino. Los diferentes segmentos pueden tomar diferentes rutas. Como podemos ver en esta imagen, los diferentes segmentos pueden tomar diferentes rutas. Es decir, en el primer bloque, los datos se dividen en segmentos. Tenemos del segmento 1, segmento 2, segmento 3, 4, 5 y 6. Al tomar diferentes rutas de destino, los segmentos llegan desordenados. Como podemos ver en el siguiente bloque, tenemos que llega el segmento 1, seguido del 2, posteriormente el 6, el 5, el 4 y el 3. Lo que hace TCP es que vuelve a ordenar los segmentos conforme al orden original. Es decir, desde el momento en que se envían, ese es el orden en que los va a ordenar. Tenemos del segmento 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Los números de secuencia de segmentos permiten la confiabilidad, indicando cómo reensamblar y ordenar los segmentos recibidos, como se muestra en la figura anterior. El proceso TCP receptor coloca los datos del segmento en un buffer de recepción. Los segmentos se colocan en el orden de número de secuencia adecuado y se pasa a la capa de aplicación cuando son reensamblados. Todos los segmentos que llegan con números de secuencia no contiguos se mantienen para su procesamiento posteriormente. Como lo vimos hace un momento en el ejemplo, veíamos que teníamos el 2, el 6 y posteriormente un número y tenemos también un 4 o un 5. Es ahí donde esos se mantenían para posteriormente procesarlos y ordenarlos nuevamente a como estaba en el paquete original. Administración de sesiones TCP. Confirmación de recepción de segmentos. Una de las funciones de TCP es asegurar que cada segmento llegue a su destino. Los servicios TCP en el host de destino envían a las aplicaciones de origen un acuse de recibo de los datos recibidos. Aquí tenemos un ejemplo sobre el acuse de recibo de segmentos, donde se dividen por varios puntos, que sería el puerto de origen, desde donde salen, el puerto de destino, hacia dónde va a llegar, el número de secuencias y el número de acuse de recibo. En este caso tenemos que el primer servidor va a enviar 10 bytes de algún mensaje. Entonces inicia desde el byte número 1 y posteriormente se va enviando a través de la red. Al llegar a la computadora destino va a recibir los 10 bytes, pero va a comenzar por el byte número 1 y posteriormente va a llegar hasta el byte número 11, ya que esto, completando la secuencia, van a ser 10 bytes exactamente los que le van a llegar.
Manejo de la pérdida de segmentos. Por último, por óptimo que sea el diseño de una red, siempre se producirán pérdidas ocasionales de datos. Por lo tanto, TCP cuenta con métodos para gestionar dichas pérdidas de segmentos. Entre los mismos existe un mecanismo para retransmitir segmentos con datos no reconocidos. A continuación vamos a ver pasos que sigue TCP en la pérdida de datos. Aquí, como podemos ver, el ordenador está enviando diferentes archivos hacia nuestro servidor, que sería una granja de servidores, digámoslo de esa manera. Entonces, si hay algún archivo o si hay algún segmento de ese archivo que no le llega completo a nuestra granja de servidores, esta a su vez le va a redireccionar un mensaje diciéndole que no llegó completamente y que si puede hacer favor de volverlo a mandar. Para una implementación de TCP típica, un host puede transmitir un segmento, colocar una copia del segmento en una cola de retransmisión e iniciar un temporizador. Cuando se recibe el acuse de recibo de los datos, se elimina el segmento de la cola. Si no se recibe el acuse de recibos antes de que el temporizador avance o venza, el segmento es retransmitido. Es decir, TCP maneja un temporizador, que este tiene pues obviamente un cierto límite. Dentro de ese límite se debe de asegurar TCP que todos los archivos fueron enviados de una forma correcta. En dado caso de que no sea así y de que el temporizador llegue a su límite, TCP vuelve a mandar un mensaje hacia el ordenador diciéndole que no llegó completo. Aquí vamos a ver un ejemplo donde podemos ver que está enviando archivos mediante FTP, mediante TCP, y como podemos ver en el primer bloque está mandando los archivos a nuestra granja de servidores. Los está recibiendo. En dado caso de que no haya recibido completamente un paquete, le vuelve a redireccionar un mensaje donde diga que no recibió ningún acuse que no recibió no recibió completamente nuestro paquete, o igual en dado caso de que si haya recibido completamente todos los paquetes, manda un mensaje diciendo que todos los paquetes llegaron de una forma correcta. Ahí ya no habría más complicaciones. Ahora vamos a ver el último tema, que vendría siendo el protocolo UDP, la comunicación con baja sobrecarga. UDP es un protocolo simple que provee las funciones básicas de la capa de transporte. Genera mucho menos sobrecarga que TCP, ya que no es orientado a la conexión y no cuenta con los sofisticados mecanismos de retransmisión, de secuencia y control del flujo. Aquí podemos ver un ejemplo del transporte de datos con baja sobrecarga de UDP, en donde tenemos nuestro emisor y nuestro receptor. UDP no establece ninguna conexión antes de enviar datos, es decir, si estamos conectados mediante UDP y nosotros mandamos un archivo y ese archivo por X o Y razón pierde algún dato en el traslado, UDP no nos va a mandar un mensaje diciendo que no llegó completo, como a diferencia de TCP. O igualmente, si recibe todos, pues igual no nos va a mandar una notificación de que llegó con éxito el archivo. Protocolos principales en la capa de aplicación que utilizan UDP. Aquí se incluyen el sistema de nombres de dominio DNS, el protocolo simple de administración de red, el SNMP, el protocolo de configuración dinámica de host, DHCP, el protocolo de información de enrutamiento, el RIP, el protocolo trivial de transferencia de archivos, el TFIP, y juegos en línea. Ahora bien, hay un punto muy importante entre el TCP y el UDP, ya que el TCP nos avisa de cualquier error en el envío de datos. El UDP es más fiable al momento de tener juegos en línea, ya que si hay algún paquete en el transcurso de un juego en línea eh, que haya sido corrupto o que no haya llegado de una forma directa, el UDP no nos va a mandar esa notificación y no va a volver a mandar la petición de que se envíe todo.
a diferencia del TCP, donde perderíamos mucho tiempo porque el TCP lo que haría sería mandar esa información, sería mandar el mensaje y mandar la petición de que se vuelva a iniciar todo el proceso para que se llegue de una forma correcta a nuestro archivo. Esa es un punto y una diferencia muy importante entre uno y otro, y la ventaja de utilizar TCP y la ventaja de utilizar UDP. Ya que UDP opera sin conexión, las sesiones no se establecen antes de que se lleve a cabo la comunicación, como sucede con TCP. Se dice que UDP está basado en transacciones. En otras palabras, cuenta con una aplicación. Cuando una aplicación posee datos para enviar, simplemente los envía. Cantidades mayores grandes de datos deben dividirse en varios segmentos. La PDU de UTP se conoce como datagrama. Pese a que los términos segmento y datagrama a veces se utilizan de manera indistinta para describir una PDU de la capa de transporte, podemos ver en este siguiente ejemplo la conexión UDP el UDP sin conexión y no confiable, como lo tenemos aquí en este ejemplo, parecido al TCP, pero aquí los diferentes datagramas pueden tomar diferentes rutas. Exactamente en el primer bloque podemos ver lo que hace el UDP y el TCP, que los datos se dividen en datagramas, el datagrama 1, el datagrama 2, 3, 4, 5 y 6. Al tomar diferentes rutas, del destino, los datagramas llegan desordenados. Es decir, puede llegar el datagrama 1, el 2, el 6, el 5 y el 4. Los datagramas desordenados no se vuelven a ordenar. En este caso los datagramas perdidos no se vuelven a enviar. Como les había dicho anteriormente, el UDP no nos va a mandar una notificación de que los archivos llegaron desordenados o que no llegaron los archivos. O en tal caso, que si llegaron, que llegaron bien, tampoco nos va a mandar ningún mensaje. Esa es una diferencia muy importante entre TCP y UDP. Bueno, esto fue todo por nuestra parte. A pesar de que en la exposición solamente hay un narrador, los integrantes colaboraron con lo que es el diseño y la información de la presentación. Gracias.